Prédica número 2609, dada por el pastor Carlos Hostal el miércoles 23 de septiembre del 2015. Continuación libro de Santiago, humildad, repaso de las 16 mentes, mente nefesh, cómo vencer los deseos de la carne. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Santiago. Hoy vamos a estudiar el versículo 10 del capítulo 4. Así es que vámonos por favor a Santiago, capítulo 4, verso 10. Yo digo que por lo menos nos va a tomar 2 días estudiar el verso 10. Amén. Santiago 4, verso 10. Y pues ya teniendo todo el contexto que tenemos de este capítulo que está pero lleno de información maravillosa. En Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vamos a abordar el tema de la humildad de manera bastante extensa. Ahora, pues no les puedo dar absolutamente todos los versículos que hay en la palabra de Dios, pero vamos a hacer un recorrido muy completo para que nos vayamos formando una buena idea de por qué la humildad es una virtud tan poderosa, tan deseable. Amén. Vamos a ver cómo es que la humildad nos va a librar de los justos juicios de Dios y de la ira de Dios. Vamos a ver muchas cosas maravillosas. Así es que por eso nos vamos a detener y vamos a estudiar este tema. La palabra humillaos en mi Nuevo Testamento hebreo, que es el Salkinson Ginsburg, acá es shafel, pero ni la apunten, no se preocupen. Es que hay 8 palabras hebreas que se traducen humillar o humilde, y shafel es la última de la lista. Así es que vamos a empezar por todas las primeras 7 hasta que lleguemos a la palabra que se utiliza allí en Santiago, capítulo 4, verso 10. Ahora, solo déjenme decirles cómo se lee en hebreo. En hebreo se lee: humillen su alma nefesh. Eso dice en hebreo: humillen su alma nefesh delante del Señor y Él los exaltará. Humillemos nuestra alma nefesh delante del Señor y Él nos exaltará. Increíble y maravillosamente, esta mismísima palabra es la que aparece en Filipenses capítulo 2 a partir del verso 1. Refiriéndose al camino humilde que Jesús recorrió y que Jesús nos pide ahora recorrer a nosotros. Filipenses 2, del verso 1 al verso 11. Todo lo que el Señor nos está pidiendo hacer es algo que Él ya hizo antes, algo que Él ya hizo primero, algo de lo que Él sabe. Y desde el día de nuestra salvación, Jesucristo vino en nuestro corazón. Así es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Él está viviendo dentro de mí, Él sí puede, por lo tanto, yo sí puedo humillar mi nefesh y ser todo lo que Dios me ha llamado a hacer. Filipenses 2, a partir del verso 1, del 1 al 11. Y aquí tenemos el principio. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Ahora, esta es otra palabra, esta es la mente humilde, la mente ruach. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En otras, hoy vamos a ver con más claridad los niveles o grados de humildad que existen, ¿verdad? Es un grado de humildad el que nos hace mantenernos en la posición que nos corresponde ocupar bajo la soberanía de Dios. Por supuesto que sí, lo vamos a ver. Pero obviamente hay un grado más alto y más profundo de humildad que es la que nos hace actuar más allá. Si Dios nos pide descender tanto, y eso es lo justo y lo agradable y lo perfecto, siempre hay espacio para descender consciente y voluntariamente un poquito más. Esa es la verdadera humildad, o la humildad más alta, la humildad más profunda, considerando cada uno a los demás como superior a él mismo. Verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Haya pues en vosotros este sentir, o esta mente humilde que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, la Biblia hebrea aquí nuevamente dice, humilló su nefesh. Ahora la nefesh del Señor Jesucristo es santa, pura, amén. Pero aún así Él hizo una elección y Él humilló su nefesh de manera consciente y voluntaria para venir y descender y ponerse por debajo del espacio que a Él justamente le correspondía ocupar. A Él le corresponde el trono a la diestra del Padre. Pero Él vino y consciente y voluntariamente ocupó un espacio muy por debajo del espacio que a Él justamente le corresponde ocupar. ¿Está dejando Jesús de ser humilde sentado en el trono a la diestra del Padre? Jamás, al contrario, esa es la voluntad del Padre. Jesús está siendo humilde, siendo el Rey. Amén. Pero Él eligió la perfecta, máxima, suprema humildad. Y esto es dar un paso descendente y ponerse debajo del lugar que justamente nos corresponde ocupar. Entonces dice, se humilló a sí mismo o humilló su nefesh, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es que hay un camino legítimo al trono, es el camino de la humildad. El camino hacia arriba en Dios es hacia abajo. El único camino legítimo hacia arriba es hacia abajo. El único camino legítimo a la exaltación es la humildad. Amén. Y los cristianos estamos dejándonos gobernar hasta tal grado por nuestra mente carnal, que si ustedes van y tratan de compartir allá afuera lo que van a aprender en estos días acá acerca de la necesidad de humillarnos, probablemente se van a ganar una buena. Porque la mente carnal es totalmente extraña y ajena a la humildad del Señor Jesucristo. Amén. Y no importa cuánto tiempo tengamos de ser salvos, si no estamos dejando que Cristo crezca en nosotros, les prometo que no estamos ni siquiera dando el primer paso para ser personas verdaderamente humildes. Amén, amén. O decimos que lo somos, decimos entender el principio, decimos amarlo, decimos querer practicarlo. Pero cuando viene el Señor a buscar probar nuestras elecciones y Él nos aflige o Él nos humilla, Dios nos humilla, se los voy a probar. El Señor nos humilla de manera personal. El Señor nos humilla a través de circunstancias. Las cosas nos humillan, las circunstancias, la gente nos puede humillar, pero Dios está detrás todo el tiempo. Amén. Pero es más lo que hablamos acerca del tema que lo practicamos. Y díganme si no es cierto. Alguien viene y nos humilla, o algo viene y nos humilla. Y la última cosa que se nos ocurre es ser humildes y ponernos debajo de esa cosa, de esa aflicción, de esa presión, de esa situación. Empezamos a resentirlo, empezamos a enojarnos y empezamos a ver cómo nos redimimos del asunto. ¿Es cierto o no? Amén. Viene Dios y se vale de alguien para humillarnos, y en vez de discernir la oportunidad de oro que Dios estaba creando para ayudarnos a nosotros a crecer en la humildad de Cristo, disparamos de regreso una peor. Criticar a los demás, eso es todo, menos humildad. ¿Sí? Resentir algo en los demás, eso es todo, menos humildad. Entonces, hay espacio para mejorar en esta cosa de seguir al Cordero de Dios por el camino humilde, ¿verdad? Pero es muy importante este tema porque, pues ahí van a ver por qué, ¿verdad? Pero es de suma importancia. Y yo estoy feliz. Una de las razones por las que estudiamos el libro de Santiago fue por un versículo. Estaba yo ansioso por llegar a este versículo, porque necesitamos aprender a ser humildes. Este es un tema que yo estudié pues con quienes hayan estado conmigo de manera bastante exhaustiva, pero pensándolo bien, a lo mejor fue hace como unos 28 años, 29 años, 30 años. Entonces pensé, creo que vale la pena retomar el tema.
Es un tema muy importante, pero es uno de los temas que más evaden y al que más menosprecio le hace el ser humano, cristianos incluidos. No recuerdo quién fue, pero fue un pastor, creo que fue un pastor en África, que éramos pues más o menos amigos del movimiento al que pertenecemos, y nos contó, y dice que armó un seminario. La hermana Hicks tiene un libro maravilloso que se llama El poderoso voltaje de la humildad. Entonces este pastor armó un seminario para pastores en su país, en África, y el tema era el poderoso voltaje de la humildad, e iba a transmitir los principios de ese libro. Dice, ¿sabes cuántos me llegaron al seminario? Nadie. Pero dice, cuando dan un seminario sobre los 3 pasos para el éxito, 7 llaves para la prosperidad, y ese tipo de cosas, están abarrotados los lugares. Ahora, ¿eso es un termómetro o no? Eso es un termómetro. Y el único camino legítimo hacia arriba, existe una verdadera prosperidad, existe un verdadero éxito. El único camino para alcanzarlo es hacia abajo, en humildad, descendiendo en humildad. Amén. Bueno, gracias a Dios. Entonces, déjenme solo explicarles un poquito esto de humillar el alma, nefesh. Probablemente en algunos de ustedes la pregunta número 1 es, ¿quién es la señorita Nefesh? Muy bien, vámonos a Génesis, capítulo 2, verso 7. Génesis capítulo 2, verso 7. Dios hizo al ser humano de una manera asombrosa, maravillosa, increíble, milagrosa, sorprendente. Y acá en el Génesis descubrimos algo. Dice, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra, déjenme ver, la palabra aliento de vida, se las voy a escribir acá, en hebreo fonético. La palabra aliento de vida, que obviamente se refiere al espíritu, es la palabra neshama. Es la palabra neshama. Y luego dice, Dios sopló aliento de vida o neshama sobre el hombre, y entonces fue el hombre un nefesh, viviente. Nefesh se refiere al cuerpo. Neshama se refiere al espíritu. Y más adelante, cuando Dios le dijo al hombre, puedes comer carne, pero no comas carne con su sangre, porque la vida, nefesh, está en la sangre. Y esta es la palabra nefesh, la que más comúnmente traducen como alma en la palabra de Dios. Pero tenemos que entender que la palabra neshama, por lo menos en la Biblia King James, también aparece traducida como alma en ciertas ocasiones. Y les tengo noticias. Hay una tercera palabra que en el libro de Job, en la Biblia King James, también se traduce alma. Hace poco la tocamos. A lo mejor con H. Nediva. Ah, sí. Cuando edificamos el santuario, todos los voluntarios de corazón, la palabra allí es nediva. Nediva. Entonces la nediva aquí tendría que estar conectada con el alma o con nuestra capacidad para hacer elecciones. La nefesh está conectada con el cuerpo. Es muy difícil partir con bisturí estas cosas porque están interconectadas. A Dios no lo podemos partir en 3 porque el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, ellos 3 son uno en poder, en carácter, en naturaleza, en autoridad, y sin embargo se manifiestan como 3 personas. Amén. Dios es 3, pero Dios es 1. Pero Dios en su infinita misericordia, para que podamos conocerlo un poquito mejor, nos permite en su palabra dividir con más o menos claridad quién es quién y qué hace
que el lado de la divinidad, y entonces podemos conocer mejor estas cosas. Lo mismo el ser humano. El hombre es espíritu, alma y cuerpo, pero quítale un pedazo y me cuenta qué le pasa. Somos tres, pero somos indivisibles. Y un lado de nosotros afecta directamente a otro lado de nosotros. ¿Sí? Cuando estamos bajo tensión, ¿qué tiene que ver nuestro sistema digestivo con los afanes de la vida? Y sin embargo es lo primero que se afecta. ¿Qué tiene que ver nuestro sistema circulatorio con una situación emocional? Y lo primero que nos ocurre es que se nos bloquean las arterias. Lo que estoy tratando de explicar es que a través de la palabra de Dios podemos dividir el espíritu del alma y del cuerpo para entenderlos, qué son y cómo funcionan, pero en la práctica son indivisibles en un sentido. En el otro no, pero en un sentido sí, porque todos están interconectados. Amén. Entonces tenemos estas tres palabras. En la Biblia King James aparecen en su momento las tres traducidas como alma. Entonces tenemos que entender que el concepto de alma en hebreo, en la Biblia, es un poco diferente al concepto que nosotros en nuestra cultura occidental estamos acostumbrados a manejar como alma. Amén. Bueno, pero allí tienen. Ahora, nefesh no es la carne y el hueso únicamente, algo inanimado, algo estático, algo que no tenga vida. Nefesh es algo que está vivo, es algo que tiene facultades y capacidades, es una capacidad que tenemos también para elegir. Amén. Nefesh es esa vida que está en nuestro cuerpo. Cuando veamos lo que sigue, lo vamos a ver con un poquitío más de claridad. Amén. Pero el plan de Dios original era que el alma nefesh del hombre, o esta capacidad nefesh también se traduce, estas tres también aparecen traducidas como mente en la palabra de Dios, como mente. En otras palabras son capacidades, ¿verdad? El plan de Dios original es que esta capacidad que se llama nefesh en idioma hebreo estuviera sujeta, en posición horizontal, rendida, en posición humilde. El plan de Dios nunca fue que nefesh fuera quien gobernara nuestra triple naturaleza. Nefesh está conectada con el cuerpo, y cuando el pecado entró al hombre, y la Biblia dice en el libro de Ezequiel, el alma que pecare, ésta morirá. Adivinen a qué alma se refiere, a la nefesh. Nefesh es quien ejecuta, ¿verdad? Nefesh es la parte. Todo nuestro ser se corrompió a causa del pecado en el jardín del Edén, pero nefesh es ese lado de nosotros que más se corrompió, porque al final de cuentas fue el que ejecutó la transgresión y el que sigue ejecutando las transgresiones y las iniquidades en nosotros. El plan de Dios nunca fue que el alma nefesh gobernara al hombre. El plan de Dios fue, bueno, en este caso fue que el lado espiritual del hombre gobernara al hombre y sus otras capacidades estuvieran sujetas al lado espiritual. Cuando el hombre desobedeció a Dios, lo que alimentó y corrompió fue su lado natural, y desde entonces todo el resto de nuestra triple naturaleza está sujeta a estas capacidades que se corrompieron, a nuestra alma nefesh, que solo busca placer y satisfacción de manera ilegítima. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Amén. Los deseos de la carne, cuando hablamos de la carne, o sea, no se puede estar refiriendo al músculo y al hueso, se está refiriendo a algo real, algo vivo, algo con lo que batallamos, algo que batalla en contra de nuestro hombre espiritual, algo que desea, algo que codicia, es nuestra nefesh. Amén. A eso se refiere cuando hablamos de la carne del hombre, en el sentido del lado, esa cosa inclinada al pecado, o esa cosa inclinada al mal, es la nefesh. La voluntad y la intención de Dios jamás fue que ese fuera nuestro lado fuerte y que el resto de nuestra triple naturaleza estuviera sujeto a nuestra alma nefesh. Al contrario, el plan original de Dios era que nuestro lado espiritual fuera el fuerte y que todo el resto de nuestra triple naturaleza fuera gobernada por nuestro lado espiritual.
Entonces Dios trazó un plan y se quedó esperando a que el hombre obedeciera, comiendo del árbol de la vida y de todos los demás árboles del huerto. Amén. Para fortalecer su lado espiritual. Y entonces su lado espiritual hubiera gobernado todo su ser y lo hubiera hecho dirigirse en dirección a Dios. Pero cuando el hombre se corrompió porque no alimentó su lado espiritual, se pervirtió cuando invitó todo este engaño del diablo a inundar su corazón, a inundar su mente. El diablo vino y se fue directo al alma nefesh, la corrompió, la arruinó, y entonces ahora el hombre está codiciando fuera de la voluntad de Dios, está deseando fuera de la voluntad de Dios. Y desde entonces y hasta acá el resto es historia. Todos los seres humanos nacemos con este síndrome. Todo nuestro ser está sujeto a los deseos desordenados de nuestra alma nefesh. Y todo nuestro ser es siervo y esclavo a nuestra alma nefesh, que desea y codicia las cosas equivocadas y contrarias. ¿De acuerdo? ¿Amén? Muy bien. ¿Seguros que vamos bien? Así es que esta palabra, estas 3 palabras se traducen alma, estas 3 palabras se traducen mente. Cuando se trata de alma, pues encontramos estas 3, neshama, nediva y nefesh. La palabra nediva es en el libro de Job, que aparece traducida como alma en una ocasión en la Biblia King James. En la Biblia Reina Valera la traducen de otra manera, pero en la King James aparece como alma en alguna ocasión por allí. Pero también se traduce en mente, como les digo ahora. Cuando se trata de mente, resulta que hay 16 palabras hebreas que se traducen mente. Hay 3 palabras hebreas que se traducen alma, hay 16 palabras hebreas que se traducen mente. Esto significa que Dios le dio al hombre 16 distintas capacidades mentales. Por eso el hombre tiene un potencial increíble, tremendo, habiendo sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando el diablo corrompió al hombre y corrompió todas estas virtudes y facultades, convirtió al hombre en un monstruo. Y el hombre sigue teniendo facultades increíbles, pero cuando estas están siendo gobernadas por su naturaleza carnal y ultimadamente por el diablo, miren las cosas que los hombres son capaces de hacer, de concebir. Miren los grados de maldad que el hombre es capaz de concebir, porque todas estas facultades están funcionando en la dirección equivocada y están bajo la soberanía incorrecta. Amén. Por eso vino el Señor Jesucristo a rescatar lo que se le había perdido, a redimirlo, a comprarlo de regreso para poseerlo otra vez y hacer convertirlo, limpiarlo, convertirlo y hacerlo funcionar como Dios quiso que funcionara desde el principio. Así es que un cristiano maduro, regenerado, transformado, convertido y conformado a la imagen de Cristo es una bomba atómica. Iba a decir en 2 patas, pero no suena bien, pero algo así. O sea, como creyentes en Cristo, como personas, pues no digo creyentes en teoría, digo como personas que tienen efectivamente a Cristo aquí adentro, ya no como un niño espiritual, sino como un adulto maduro. Tenemos en Él capacidades increíbles. No solo tenemos las suyas, tenemos las nuestras que han sido convertidas, transformadas, conformadas a su imagen. Un cristiano maduro es una bomba atómica. Amén. Entonces adivinen qué, el diablo lo sabe, por eso hace todo lo que puede para tratar de convencernos, confundirnos, acusarnos, condenarnos, todo para evitar que crezcamos espiritualmente. Y el mundo está esperando ver cristianos maduros. Y lo que Dios es capaz de hacer a través de un cristiano maduro. Amén. Bueno, un día el mundo va a quedar satisfecho, porque toda la creación está gimiendo a una, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Ahí un día se va a ver por fuera, amén, al Cristo que está por dentro. Bueno, entonces, si vamos bien hasta aquí.
Ok, entonces permítanme irme ahora a este diagrama. Si tenían problemas con 3 almas, ahora déjenme crearles un problema mayor. Tenemos 16 mentes. Hay 16 palabras hebreas que se traducen mente. No tienen que copiar el diagrama. Todo esto lo tenemos. Este fue material de convención de entrenamiento de hace 4 años, 5 años. Por ahí más o menos, ¿verdad? Así es que todo el material está. Si no lo tienen y lo quieren, una llamadita telefónica y con mucho gusto se les reproduce, ¿sí? Amén. Pero quienes estuvieron allí, pues estuvieron en estas clases. De hecho, tenemos las lecciones, están las prédicas grabadas y están todos los diagramas y está todas, absolutamente todas las citas bíblicas donde aparece todo esto. Amén. Así es que ahí está el material. Pero así es, esto es más sencillo de cómo se ve, así es que no se atormenten. Aquí está el ser humano como Dios lo diseñó al principio. Dios le dio al ser humano espíritu, alma, cuerpo y voluntad. Ahora, yo no tengo la capacidad para haber estructurado de esta manera estas cosas. Esto lo aprendí de la doctora Hicks, esto lo enseñó ella hace unos 15, 20 años, tal vez, a lo mejor unos 15 años, más o menos. Y cuando uno estudia el tema a conciencia, uno dice, así es pues, gracias a Dios, ¿verdad? Pero se los voy a poner facilito. Podemos detenernos y estudiar todo el relleno, pero estudiemos todo lo de abajo y luego veamos sus consecuencias hasta arriba. Originalmente, el plan de Dios, ahora creo, yo no sé si se puede escribir encima de esto. No se puede, o sea, se debería poder, pero a saber cómo se hace. Entonces, mírenlo allá. Está mejor, ¿verdad? Más grande. Muy bien. Mírenlo allí. Dios le dio 4 capacidades mentales al cuerpo, 4 capacidades mentales al alma, 4 capacidades mentales al espíritu y 4 capacidades mentales a la voluntad. No estamos diciendo que el hombre tiene problemas psiquiátricos y tiene muchas personalidades. No, estamos diciendo que Dios de manera maravillosa dotó al hombre de un sinnúmero de capacidades y todas están funcionando al mismo tiempo. A causa del pecado perdieron la armonía y la perfección con la que Dios hizo todo esto. Y estas capacidades, cuando están en desarmonía, son las que hacen que los hombres terminen encallando el barco y estrellando la locomotora, ¿verdad?, de sus vidas. Amén. Pero la intención de Dios era hacerlo de esta forma. Y solo entre paréntesis, déjenme contarles una sorpresa que nos llevamos hace años. Leímos uno de estos famosos libros de alguien que murió clínicamente en una operación y regresó como media hora después de que los doctores le dieron masaje al corazón y todo, regresó para contar lo que vio. Y según recuerdo el libro, como por 10, 15 años no dijo nada porque pensó que nadie le iba a creer. Pero finalmente alguien animó a esta persona a escribir el libro, lo escribió, lo leímos, nunca se los recomendé, porque había un detallito por allí que no encajaba. Después este mismo autor escribió un segundo libro, entonces me di cuenta del asunto. Para mí es un misterio cómo pudo haber sucedido, pero esta persona terminó en la nueva era. Por eso ni les digo cuál es el libro, ni les digo quién es el autor. Y las cosas que describió, solo hay 2 maneras de saberlas. O habiéndose muerto e ídose al cielo para encontrarlas, o habiendo ido a la iglesia de Indiana y ser enseñada por la doctora Hicks. Pero regresó diciendo, miren, una de las cosas que entendí ahí arriba es que Dios le dio al hombre diversas, ¿cómo le llamó ella? Inteligencias le llamó ella, inteligencias. Miren, cuando estuve ahí arriba entendí que Dios dotó al hombre con diferentes inteligencias. Esa es la manera como esta persona pudo conceptualizarlo. Diferentes inteligencias. Y no podía creer pues hasta dónde Dios le permitió ver estas cosas a esta persona.
Gracias a Dios no voy a estar en sus zapatos cuando esté delante del tribunal de Cristo rindiendo cuentas, porque al que más se le da, más se le demanda. Y terminó por otro lado esta persona, ¿verdad? Increíble, la verdad sí me sorprendió. Amén. Pero Dios diseñó al hombre de esta manera. Aquí está usted, este es usted. Y la base, el fundamento, aquello que sostiene toda la estructura, es esta capacidad que está aquí abajo, que se llama Kerev. La mente Kerev, o esta capacidad, ¿saben capacidad para qué es? Para bendecir al Señor. Así diseñó Dios al hombre. Su base era la mente Kerev, o su capacidad para bendecir al Señor. Mientras el hombre estuviera bendiciendo al Señor, todo su ser iba a estar en armonía. Amén. Todo su ser iba a estar en armonía. Y Dios obviamente le dio capacidades fuertes al hombre y capacidades más débiles al hombre, diseñándolo de tal manera que las capacidades fuertes iban a ser el sostén, ¿verdad? O la columna, y las capacidades débiles tenían que estar sujetas o supeditadas a las capacidades más fuertes. Y Dios diseñó la capacidad para bendecir su nombre como una de las capacidades más fuertes que Dios le dio al hombre, porque esa es la base, la base, la base. Mientras nos mantengamos bendiciendo al Señor, vamos a estar en armonía con Dios y con el resto de nosotros mismos, y todo va a estar funcionando como Dios lo diseñó para funcionar. Amén. Miremos solo estas primeras 4. Yo me acuerdo cuando hicimos la convención de entrenamiento, apenas nos dio tiempo solo para ver estas primeras 4. Pero Dios diseñó en la barra vertical la capacidad para bendecirlo, y esta mente musar. Musar significa instruir, enseñar, es la mente instructora. Mientras nos mantengamos bendiciendo al Señor, nuestra mente instructora va a estar girando las instrucciones correctas al resto de nuestra triple naturaleza. Por eso dice el Salmo 103, nos vamos a ir ahí en un momento, pero dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, Dios diseñó el alma nefesh, o la mente nefesh, en la barra horizontal, porque esta tenía que quedar sujeta. Esta capacidad que se llama nefesh, Dios la diseñó débil. En otras palabras, no tiene la capacidad para sostener el resto de nuestro ser. Tiene que estar supeditada a nuestra capacidad para bendecir al Señor. Mientras bendigamos al Señor, vamos a estar caminando rectamente. Amén. Vamos a estar razonando bien. Mientras bendigamos al Señor, no vamos a necesitar irnos al manicomio. Pero es cuando empezamos a dejar que nefesh empiece a gobernarnos. Ahora, nefesh es la capacidad que Dios nos dio para escoger. Nediva también elige, nefesh elige, ¿sí? Capacidad para escoger, capacidad para escoger. Dios nos diseñó de tal manera que nuestra capacidad para escoger tenía que estar sujeta a nuestra capacidad para bendecir su nombre. Entonces, ¿cuáles son las elecciones que le quedan a nefesh por hacer? O elige bendecir o elige dejar de hacerlo. Pero no tiene más opciones que eso. Amén. Y Dios la diseñó para elegir bendecir. Entonces en Salmo 103 dice: bendice alma, nefesh. Bendice alma mía a Jehová. Y luego dice: y bendiga todo mi ser su santo nombre. Esa expresión, todo mi ser, ¿saben qué palabra hebrea es? Kerev. Si yo elijo bendecir al Señor, todo mi ser va a estar bendiciendo al Señor. ¿Y cómo bendecimos al Señor? Siendo lo que Dios nos llamó a hacer, haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, y estando felices, agradecidos, dichosos y contentos con eso. Amén. Pero no, Señor, miren al ser humano hoy en día. Dios lo hace de una manera y se quita la vida buscando ser de otra. Dios le dio un paquete de virtudes y vive toda su vida envidiándole al otro sus virtudes.
¿sí? Y siempre el alma nefesh buscando elegir algo de manera ilegítima, algo que no le corresponde. La voluntad de Dios es que la nefesh, la capacidad para escoger, y la mente P significa boca literalmente en hebreo, es nuestra capacidad para hablar. Dios las diseñó de tal manera para que estuvieran sujetas a nuestra capacidad para bendecir y para instruir al resto de nuestro ser para bendecir al Señor. Entonces, si estamos bendiciendo al Señor y eso está girándole al resto de nuestro ser, la instrucción. Si estamos bendiciendo al Señor, ¿qué instrucción le estamos girando al resto de nuestro espíritu, alma, cuerpo y voluntad? ¿Qué enseñanza le estamos dando al resto de nuestra triple naturaleza? Que Dios es el Señor, el amo, el dueño, el maestro, el soberano, la causa justa de todas las cosas. Amén. Eso estamos enseñándole al resto de nuestro ser. Entonces todas nuestras demás mentes van a estar tranquilas, en paz, reposadas, felices, porque tienen un dueño y el dueño es el que manda y todas están sujetas al dueño, bendiciendo al dueño y siendo lo que les tocó ser. Pero cuando el pecado entró al hombre, ¿quieren ver lo que pasó? Todo esto giró. Entonces, el pecado puso el alma nefesh como la base. Entonces, a partir del pecado, todo nuestro ser hace lo que nuestra capacidad corrupta para elegir, elige. Y a donde nuestra nefesh dice que vayamos, allí se va toda nuestra triple naturaleza. Entonces ahora resulta ser que en posición vertical está nuestra capacidad para escoger y nuestra capacidad para hablar. Y ya pasamos por ese versículo en Santiago en donde dice, si alguien puede refrenar su boca, el tal es varón perfecto. El tal está perfectamente convertido y sujeto a la soberanía de Dios, siendo y haciendo lo que Dios lo creó para hacer. Pero mientras sea nuestra nefesh corrupta la que nos esté manejando, si nuestra vida se resume en que yo quiero hacer lo que yo digo y yo tengo un deseo y yo tengo un antojo, no me importa si Dios quiere, si Dios no quiere, si a Dios le gusta, si a Dios no le gusta, si voy a ofender a alguien o no, si voy a lastimar a alguien o no, eso es lo que yo quiero. Mientras vivamos de esa manera, no solo nosotros nos estamos destruyendo, jamás vamos a estar en paz y en reposo por dentro. Vamos a destruir a todo el que se nos ponga en nuestro paso, ¿o no? Miren, somos tan insensatos a causa del pecado que los patojos dan la vida por un poco de droga. Ahora, esa es la idiotez más grande que existe, pues. Pero ¿qué los mueve? ¿Qué los enceguece? ¿Qué los hace hacer lo que sea con tal de seguir por ese camino? Su capacidad para elegir ha sido corrompida, ha sido tomada, cautiva, ¿sí? Y está eligiendo mal. Entonces está llevando por el camino equivocado toda su triple naturaleza. Entonces viven la vida buscando paz y reposo para sus otras 15 mentes y no lo encuentran. Y mientras más se drogan, más se hunden, más se enojan, más se deprimen, más se frustran. Entonces necesitan más droga. Miren el círculo vicioso, ¿sí? ¿Cuál es el remedio para alguien así? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando sea tiempo. ¿Cuál es el remedio para una persona así? Ese es solo un ejemplo de todos los que podemos dar. Es humillarnos y decir, Señor, yo necesito ayuda. Este no puede ser el camino que tú trazaste para mí. Ayúdame. Y ahí nos estamos humillando. Amén. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Entonces, mientras no pidamos ayuda, miren, nuestra mente escogedora y nuestra mente que habla, la mente P, ¿qué va a estar saliendo por nuestra boca? Bueno, solo tenemos que oírnos, ¿verdad? Solo tenemos que oírnos. Entonces es el producto del pecado, el efecto del pecado, el efecto de dejarnos gobernar fuera de la voluntad de Dios por estas capacidades que fueron tomadas cautivas por el pecado.
Amén. Y entonces ahora nuestra capacidad para bendecir a Dios está sujeta a nuestras elecciones carnales. Y por supuesto no estamos eligiendo bendecir a Dios. Al contrario, cada paso que damos nos hundimos más, nos sentimos más miserables, entonces nos enojamos más con Dios, nos alejamos más de Dios y más le echamos la culpa a Dios. Y más lejos estamos de encontrar esa tan elusiva paz interior que estamos buscando encontrar. Díganme si pueden oír algo que haga más sentido que esto, ¿verdad? Ahí tienen ustedes. Entonces, haciendo a un lado todo el relleno, porque pues no es nuestro tema en un sentido, miren aquí arriba. Dios diseñó al hombre con la capacidad para bendecirlo, sosteniendo toda su triple naturaleza. Eso hace que la capacidad que tiene el hombre hasta arriba es esta mente sekvi, que es la mente observadora, ¿verdad? La mente sekvi es la mente observadora. ¿Por qué creen ustedes que cuando Jesús apareció en el escenario hace 2000 años, la gente no pudo ver de quién se trataba? ¿No pudo discernir de quién se trataba? ¿No pudieron ver a Cristo en ese hombre que se llama Jesús? ¿No pudieron ver al Mesías en Jesús? Si ellos hubieran estado dejándose gobernar por su mente bendecidora, ellos hubieran visto a Jesús en el momento en el que lo hubieran tenido delante. Hubo algunos que lo vieron. Jesús llamó a sus discípulos y solo les dijo, sígueme. Y uno se codeó con el otro y le dijo, este es aquel de quien hablan la ley, los profetas, los escritos. Vieron. Obviamente ellos estaban siendo gobernados por su mente bendecidora. Entonces, vieron. Amén. Porque mucha gente viene a la iglesia y no ve lo que el resto de la gente ve. Escuchamos un mensaje y lo que oímos está supuesto a generar visión en nosotros. Amén. Lo que oímos está supuesto a generar en nosotros imágenes para que podamos ver lo que estamos escuchando y así entenderlo, asimilarlo y poderlo practicar. Pero porque hay gente que escucha lección tras lección tras lección de la Biblia y nunca ven. Porque el pecado corrompió todo este orden. Están dejándose gobernar por los deseos de su carne, por su nefesh. Y miren lo que ocurre arriba. Su mente observadora y su mente reconocedora están ahora completamente supeditadas a ese cuadro. Entonces ellos no pueden ver a Jesús, no pueden reconocer la verdad. No pueden reconocer que lo que se les está poniendo adelante es la medicina que necesitan para ser sanados. Amén. Esto es a causa del pecado. ¿Cómo se remedia esto? La capacidad para elegir la tenemos todos. Hagamos la elección correcta. Elijamos humillarnos y empezamos a bendecir al Señor en el minuto en el que decimos, Señor Jesús, te necesito. Amén. Entonces de repente giran todas nuestras ruedas y ahora tenemos la mente reconocedora y la mente observadora hasta arriba e inmediatamente se nos abren los ojos y vemos a Jesús y vemos quién es Jesús. Amén. Y le entregamos nuestra vida. Entonces, ¿por qué en Santiago dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, humillen su nefesh? Así se lee en idioma hebreo, humillen su nefesh. ¿Qué es lo que está diciendo? En otras palabras, la Biblia allí en esa porción de Santiago está diciendo, todos ustedes tienen la capacidad para hacer elecciones, pero esa capacidad está en el proceso de ser convertida y santificada, pero todavía no lo está del todo. Así es que más les vale mantenerla sujeta a su capacidad para bendecir al Señor. Amén. Si nuestras elecciones no son las de bendecir al Señor y reconocerlo a Él como el amo y el dueño de todas las cosas, entonces nuestra nefesh no va a estar en posición humilde, va a estar mandando y gobernando. Y toda la vida, es que yo quiero hacer aquello, es que yo quiero ir allá, es que yo quiero todo lo demás, pero no me den a Jesús porque no me interesa. Amén. Humillen su nefesh. No dejen que los gobierne, no dejen que los gobierne. Tienen un mal deseo, no dejen que los gobierne. Amén.
Tienen una mala inclinación, no dejen que los gobierne. ¿Cómo hacer para que no nos gobiernen? Bueno, les voy a dar un gran secreto. En el momento en el que su alma nefesh quiera llevárselos por otro lado, allí digan: Jesús, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Amén. Y van a ver lo que pasa. Les prometo que van a ver lo que pasa en ese momento. ¿Sí? Humillen su nefesh, humillen su nefesh. Porque necesitamos humillar nuestra nefesh, porque el pecado la puso en una posición de autoridad que no le corresponde. Dios la diseñó sujeta a nuestra capacidad para bendecirlo, pero el pecado la puso en una posición de autoridad. Entonces, humillen su nefesh, vuélvanla y sujétenla a sus bendiciones a Dios. Sujétenla a su capacidad para bendecir al Señor. Amén. ¿Está claro eso? Miren, con eso que entendamos de las 16 mentes, ya entendimos el cuadro grande. Y si lo analizan, eso es todo lo que necesitamos saber para no irnos al manicomio. Porque todos nuestros engranajes andan patas arriba, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Están seguros que está claro? Bueno, bendigamos a Jesús. Démosle un grito al Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Ahora leamos todos juntos el Salmo 103 del 1 al 5. Leámoslo todos juntos. Está claro que ahí la palabra alma es nefesh y la expresión todo mi ser es querer. Bendice alma mía Jehová. Nefesh, la única elección que tú puedes hacer es la de elegir, es la de bendecir al Señor. Si tú eliges bendecir al Señor, tú vas a estar sujeta a mi capacidad para bendecirlo, y entonces todo mi ser, todas mis otras capacidades van a estar bendiciendo al Señor. Van a estar en armonía con Dios. Van a estar siendo y haciendo aquello para lo cual fueron creadas. Entonces voy a estar en paz, en reposo. No tengo por qué estar ansioso, afligido. Amén. No tengo por qué dejarme gobernar por el pecado. Todo lo que tengo que hacer es humillar esa cosa que me quiere hacer pecar y no dejar que me gobierne. Dios no la creó para gobernarme. Dios la creó para estar sujeta. Dios la creó para elegir por Él. Entonces elija bendecir al Señor cada vez que su nefesh quiera elegir hacer otra cosa. Amén. ¡Hey! Y entonces, como ya vimos, sus ojos se van a abrir y usted va a ver con claridad a Jesús y el camino. Amén. Gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, eso resume más o menos el tema de las mentes, ¿sí? Gracias al Señor. Muy bien. Entonces, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Humillémonos delante del Señor y Él nos exaltará. El camino que Jesús recorrió para heredar un nombre, que es sobre todo nombre que se nombra, fue descendente. El camino que Jesús recorrió para heredar el trono fue descendente. La mente carnal cree que el único camino al trono es hacia arriba. Bueno, acordémonos de Lucifer en Isaías capítulo 14. Él quiso el trono. Bueno, empezó a buscarlo tratando de subir una escalera, ¿verdad? Y dijo: yo subiré y yo levantaré mi trono y yo me sentaré en ese trono y yo seré como Dios. Amén. Eso es lo que nos heredó a nosotros Adán, porque eso es lo que la serpiente le metió a Adán al corazón. Entonces, si nosotros todavía estamos en una de esas pugnas de poderes, buscando abrirnos por la fuerza camino, porque estamos tratando de sentarnos en algún tipo de trono, entendamos, estamos dejándonos gobernar por la soberanía equivocada. Amén. Le estoy hablando a cristianos. Todavía tenemos un viejo corazón. Todavía tenemos una mente carnal, todavía tenemos un cuerpo del pecado. Amén. Y Pablo dice: ya descubrí que lo que quiero hacer, lo que un lado de mí quiere hacer, otro lado de mí no quiere. Y un lado de mí, gobernado por mi neshama, me quiere llevar a agradar a Dios y a buscar a Dios, pero hay otro lado en mí, gobernado por mi nefesh,
que quiere agarrar por la dirección contraria. Amén. Entonces, por un lado dice, miserable de mí, pero por el otro lado dice, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Yo por muchos años tuve un conflicto horrible porque pensé andar conforme al Espíritu es tener alas y halo y caminar a 10 centímetros despegado del piso. Entonces dije, yo jamás voy a tener ese grado de espiritualidad, yo estoy fuera de ese cuadro, pues. Yo lo interpreté así en mi ignorancia por años, hasta que un día el Señor me sanó un poquito más de mi ignorancia y entendí, ¿qué es andar en el Espíritu? Díganme si no les pasó a ustedes lo mismo. Cuando empezaron a oír eso de andemos en el Espíritu, ustedes pensaron que a lo mejor necesitaban engendrar 6 alas, como los serafines, ¿verdad? Y dijeron, no, yo ya estoy fuera, pues eso de plano no es para mí, yo no califico. No, andar en el Espíritu es ponerse bajo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice que si hemos pecado, Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Hacer caso omiso de ese versículo o hacer algo con lo que dice el versículo? Eso es andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es vivir a cuentas con Dios. Es echar mano de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Es saber confesar, saber arrepentirnos, saber pedir perdón. Es buscar al Señor, mantener nuestra relación con Él viva. Eso es andar en el Espíritu. Amén. ¿Sí? Bueno, entonces dijo Pablo, bueno, miserable de mí, pero por el otro lado dijo, pero yo ando en el Espíritu. Así es que en el libro de Hebreos hay una cita de esas que nos salva la vida y dice, levanten las rodillas paralizadas, levanten las manos paralizadas, hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Lo dice el libro de Hebreos o no? Amén. En otras palabras, el diablo que nos dice, no. Así con esa cojera, ¿en qué cabeza cabe poner los pies en el camino y caminar? Es lo que nos dice el diablo. Entonces nos mantiene lejos del camino. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice, si eres cojo, métete al camino con todo y tu cojera. En el camino se te compone. Pero no dejemos de caminar. Eso es andar en el Espíritu. Amén, amén. Y cada vez que el alma nefesh nos juegue el juego, bendigamos al Señor, sometiéndonos a Él, pidiéndole perdón, dándole gracias por amarnos como nos ama con amor incondicional y sigamos adelante. Amén, amén. Bueno, perfecto. Entonces, humillémonos delante del Señor y Él nos exaltará. Él nos exaltará. Queremos llegar a algún lado en Cristo. Aprendamos a ser humildes. Aprendamos a ser humildes. Pero mucha gente cree que llegar a algún lado en Cristo es lo mismo que buscar llegar a algún lado en el mundo. No importa a quién tiene que sobornar, a quién tiene que asesinar. Lo que importa es la meta. Yo me acuerdo en el colegio, qué clase sería donde hacíamos esos famosos debates de si el fin justificaba los medios, ¿verdad? Y los profesores nos ponían a desempolvar los engranajes y teníamos debates y nos ponían ejemplos concretos y teníamos que debatir si el fin allí justificaba los medios o no. Eran ejercicios mentales muy interesantes, ¿sí? Pero en el camino de Dios solo hay un medio para llegar al fin y todo el resto de medios no están justificados, pues. Amén. Y la única manera como vamos a llegar ahí arriba es aprendiendo a ser humildes. Ahora, ¿qué es ser humildes? Bueno, empecemos nuestro estudio de hoy. A ver, la primera palabra que vamos a analizar se llama Caná. Voy a poner 2 AES, es un poco complicado escribir, es lo que llamarían hebreo fonético. Yo no sé cómo aparece en sus Strongs. En hebreo se escribe así para quien está interesado. Caná. Esta es la primera palabra que vamos a ver. Hay 8 palabras que se traducen humildad. Caná
significa doblar la rodilla, significa humillar, desterrar, abatir, derribar, quebrantar, someter y subyugar. Así se traduce la palabra caná. Entonces veamos, vamos a trazarla. Empecemos, por favor, en el libro de Levítico, capítulo 26, del 40 al 42. Levítico 26, del 40 al 42. Ahora, en lo que llegamos a Levítico, déjenme aclarar algo. Jesús humilló su nefesh, no porque su nefesh estuviera contaminada y corrompida por algún tipo de pecado, de ninguna manera. Lo que eso significa en el caso de Jesús es que él, toda la capacidad que Dios le dio para elegir, la puso bajo la soberanía del Padre y eligió no hacer nada que no viera a su Padre hacer y no hablar nada que no oyera a su Padre decir. Y eso lo hizo de manera voluntaria porque él era tan Dios como el Padre. Amén. En ese sentido él humilló su nefesh. ¿Está claro? En su caso una nefesh limpia, pura, santa. Muy bien. Estamos en Levítico 26, del 40 al 42. Levítico 26 del 40 al 42. Así es que, hermano y hermana, sigo insistiendo en esto, pero no dejen que su alma nefesh los gobierne. Si están concibiendo toda clase de ideas estrambóticas y estrafalarias, de que, ay, todo el mundo está haciendo tal cosa, entonces yo lo voy a ir a hacer también, ¿verdad? Eso no es Cristo en ustedes, ese es su viejo corazón, es su alma nefesh. El lado de su alma nefesh que no ha sido convertido, pueden meterse en problemas graves si se dejan gobernar por los deseos de su carne. O más bien, no, déjenme decirlo bien, van a meterse en problemas graves. Porque ¿saben qué? Nuestra carne es un gusano. Y estoy usando una expresión que está en la Biblia. Es una larva, y la palabra larva significa devorar. Es algo que no se sacia, que no se satisface. Una vez se traga esto, se quiere tragar aquello otro, y siempre quiere comer más, y quiere comer más, y quiere comer más, y quiere comer más. Amén. Esa es la naturaleza que adquirió nuestra nefesh. Entonces, si un día nos damos una pequeña licencia y le damos una probadita de este tamaño al pecado, les prometo que al día siguiente le vamos a dar una probada de este tamaño. Y si seguimos así, les prometo que al día siguiente va a ser de este tamaño. Va a llegar un momento en donde esa cosa nos convierte en sus esclavos. Amén. Entonces no juguemos con el pecado, no juguemos con el pecado. ¿Es que todo el mundo lo hace? Bueno, ¿cuál es su problema con lo que está haciendo todo el mundo? Entre en razón, despierte, sálvese mientras pueda, sálvese mientras pueda. Amén. Bueno, ok, vámonos a Caná. Levítico 26 del 40 al 42 dice, y confesar, bueno, está aquí en el libro de Levítico ya Dios le estaba advirtiendo al pueblo de Israel que sí, echaban tras sus espaldas sus mandamientos para no ponerlos por obra, pues aquí está todo lo que iban a cosechar por sus malas elecciones. Y da una gran lista y va como, si hacen esto les va a pasar esto, pero si siguen insistiendo, a eso se le va a añadir esto más. Y si siguen insistiendo, a eso se le va a añadir esto más. Y si siguen insistiendo, a eso se le va a añadir esto más. Y dice en el verso 40, después de que Dios dijo en el verso 32, si llegan hasta aquí con sus iniquidades, asolaré también la tierra, perdón, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades, etcétera, etcétera, etcétera.
verso 40. Verso 37, para que haga sentido el verso 40. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga. Y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad. Y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí. Y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho andar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará Caná, su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Lo que está diciendo es, no esperen a llegar hasta esos extremos para humillar su incircunciso corazón. ¿Por qué no mejor humillarnos desde el principio? Ahora, ¿cuál es nuestro incircunciso corazón? ¿El nuevo corazón o el viejo corazón? Hay un lado del viejo que todavía es incircunciso, todavía es duro, necio y obstinado. Humíllenlo, dice, humillen su incircunciso corazón. ¿Qué los metió en problemas? ¿Qué los hizo ofender a Dios? ¿Qué los hizo hacer a un lado la palabra de Dios para no practicarla y empezar a hacer lo que se les viniera en gana? ¿Qué hizo entonces que cosecharan tantas calamidades? Su incircunciso corazón, porque se dejaron gobernar por él. Humíllenlo, humíllenlo. Y Dios dice, solícito por su tierra. Todo lo que Dios está esperando ver y oír es un corazón, no importa cuán malo haya sido lo que ha hecho, no importa cuán rebelde ha sido, no importa cuán oscuro ha sido el camino por el que ha elegido caminar. Todo lo que Dios está esperando es oír un Señor, ayúdame. Ahí estamos humillando nuestro incircunciso corazón. Ahí estamos sujetando nuestro viejo corazón a nuestro nuevo corazón. Ahí estamos bendiciendo a Dios porque estamos justificándolo y reconociéndolo por justo. Amén. Entonces Dios viene, escucha, nos sana y nos rescata. Amén. Si humillamos nuestro incircunciso corazón. ¿Lo ven? Muy bien. Entonces, vámonos por favor a Deuteronomio 9 del 1 al 3. Cuando la Biblia habla de nuestros enemigos, ya hemos aprendido. No está hablando ni del vecino, ni de la vecina, ni de alguien en la calle, o en la oficina, o en la casa, o en la familia. No, nuestro enemigo allá afuera es el diablo y el mundo que está bajo el maligno. Nuestro enemigo aquí adentro somos nosotros mismos, nuestra alma nefesh. Amén. Que fue pervertida y corrompida y deformada a causa del pecado. Ese es nuestro enemigo. Si no humillamos nuestro incircunciso corazón, sino nos dejamos gobernar por él, nuestros enemigos nos van a hacer trizas. Las pasiones de nuestra carne van a gobernarnos y a esclavizarnos, y el diablo va a encontrar y va a hacer un festín con nosotros. Amén. Pero si humillamos nuestro incircunciso corazón, mire lo que Dios promete hacer con nuestros enemigos. Amén. Deuteronomio 9 del 1 al 3 dice: Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento. Y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? ¿Se acuerdan que los anaseos hay 13 gigantes mencionados en la Biblia, y uno de ellos son los anaseos? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará Caná, humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. ¿Cuántos quisieran verse libres de sus debilidades carnales y de sus pasiones de la carne y de sus malos pensamientos y de sus malas inclinaciones?
Si amamos al Señor, todos. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Humillar nuestro corazón. Si somos humildes, solo esperen y verán cómo Dios va venciendo y derrotando en nosotros una por una cada una de esas debilidades y cada una de esas inclinaciones. Amén. Pero esto es si somos humildes. ¿Qué sería no ser humilde? Así soy yo. Si Dios no me ha curado, quiere decir que Dios no está interesado y a Dios no le importa. Así es que ahora que me aguante, así como soy, eso no es ser humilde. Ahí estamos haciéndole así con un trapo rojo a un toro. Solo estamos provocando a los diablillos, amén, a buscar y afectarnos. Bueno, vámonos a 1 Crónicas 17:10. 1 Crónicas 17:10. Esto se lo está diciendo el Señor a David. Leamos desde el verso 7. Así tenemos un bonito contexto allí. 1 Crónicas 17:7. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. ¿Por qué le hizo Dios tal promesa a David? Yo voy a humillar a todos tus enemigos. Y lo hizo. ¿Saben por qué? Porque David era humilde delante del Señor. David vivía bajo la ley de Dios, bajo su ley moral. En el Salmo 119 dijo: oh, cuánto amo yo tu ley, todos los días es ella mi meditación. Amén. David siempre estaba buscando agradar a Dios. Pero David no era perfecto. ¿Usted tampoco? Amén. Su alma nefesh le hizo un par de jugadas. Como 3 veces le hizo buenas jugadas. Bueno, pero perder una batalla no es perder la guerra. Y él no perdió la guerra. Su guerra personal no la perdió. No la perdió. David todavía va a ser levantado para estar a la par del Señor Jesucristo en el milenio, siendo entrenado por Jesucristo en persona, para que cuando venga la edad perfecta, el rey David sea rey sobre toda la nueva tierra por toda la eternidad. Ahora eso está en su Biblia. Amén. Él no perdió la guerra, perdió un par de batallas, pero no perdió la guerra. Y Dios dijo: yo voy a humillar a todos tus enemigos. Y lo hizo. Amén. Así es que si nosotros somos humildes, humilde es el antónimo de rebelde y obstinado. Si somos humildes, si persistimos en buscar a Dios y en caminar con Dios y en clamar a Dios y en amar al Señor, en amar su palabra, en buscar serle fieles, hermanos, el Señor va a humillar a nuestros enemigos, al enemigo de la ira, del enojo, de la depresión, de la lujuria. El Señor va a humillarlos. Solo es cuestión de cuándo usted siga siendo humilde delante del Señor. Amén. Bueno, una cita más y le ponemos punto y coma y seguimos Dios mediante la otra semana. Esta cita la conocen. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Quiero el verso 14, vamos a leer desde el 12. Segunda de Crónicas, capítulo 7, del verso 12 al 14. Cuando el templo estaba edificado allá en Jerusalén por Salomón, y Salomón oró y dedicaron el templo, hicieron sus ofrendas y todo lo demás. Segunda de Crónicas 7:12 dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio.
Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, Caná, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuál tierra? Esta de aquí adentro. Amén. Entonces miren qué interesante. Dios que dice, puede cerrar los cielos para que no haya lluvia. Perdón. Gracias. ¿Alguna vez han vivido ustedes una sequía espiritual personal? Dice, y si mandare a la langosta que consuma la tierra. ¿Alguna vez han pasado por periodos en su vida en donde todo les sale mal y nada prospera? Y dice, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Alguna vez se han enfermado y no han terminado de salir de esa y les viene otra? Y no han terminado de salir de esa otra y les viene otra. Bueno, ahí tienen. ¿Qué está Dios tratando de hacer con ustedes? Con nosotros. ¿Qué está tratando de hacer? Porque Él sabe que si nos humillamos, Él va a sanarnos. Pero Nefesh, ¿cuándo se va a humillar? ¿Esto saben qué? El Señor nos da una ayudita. Manda sequía, manda langosta a devorar todo nuestro trabajo, manda enfermedad. A Dios no puede mandar una enfermedad. Usted no ha leído su Biblia, obviamente. Todo lo que Dios está haciendo es echándonos una manita, ayudándonos a humillarnos. Dios nos humilla, Dios se vale de circunstancias que nos humillen. Todo es para que nos humillemos y clamemos al Señor y Él pueda venir y manifestar su nombre a nosotros, sanándonos. Amén. Amén. Este es un versículo que se usa mucho, especialmente cuando tenemos esos periodos especiales de oración por nuestro país. Pero eso está fuera de contexto. Esto no aplica a un país. Estoy hablando de un lugar político. No, dice si se humillara en mi pueblo. Eso se aplica solo a los cristianos. Amén. Así es que también funciona en ese sentido. Si los cristianos nos humillamos, el Señor hace cosas maravillosas por naciones enteras. La historia está llena de pruebas de eso. Amén. Pero si nos humillamos a nivel personal, el Señor sana nuestra tierra a nivel personal. ¿Sí? Amén. Bueno, solo vimos 3 versículos de la primera de 8 palabras que se traducen humillar. Pero no tenemos por qué correr, necesitamos entender cuán poderosa es la humildad. Cuán poderosa es la humildad. ¿Y qué hace Dios? Buscando ver que nos humillemos porque Él está listo para levantarnos. Solo es que nos humillemos. Amén. Bueno, aprendimos algo. Espero que hayamos visto, oído, entendido lo que traté de explicarles el día de hoy. ¿Sí? Con lo de las mentes, todo lo que necesitamos entender es que nuestra capacidad para elegir solo tiene 2 opciones. Al final solo tiene una: elegir bendecir al Señor. Elegir bendecir al Señor. Es lo que no hizo Adán y Eva en el jardín del Edén. Elegir bendecir al Señor. Mantengámonos así. Amén. Amén. Bueno, dejémoslo allí, pues punto y coma. La otra semana seguimos. Si aprendimos algo, vamos a darle gracias a Dios. Le vamos a dar a Él toda la gloria. Amén.